Buen día, Rubén, buen día a la audiencia. Bueno, ya empezaron con la tarea del día de hoy. Hoy es un martes crucial nuevamente para la ley bases. Así es, en plenario de comisiones seguramente se sacará un dictamen, tanto de asuntos constitucionales, presupuesto y hacienda y legislación general, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que trató el Senado, y en función de eso, ese dictamen será tanto para ley bases como para el proyecto de ley de medidas fiscales. Claro. En toda esta situación, ayer vimos un documento que emitió usted con respecto a la posición que va a defender, que es básicamente la misma que mantuvo en el debate en diputados la vez pasada. Un elemento importante a tener en cuenta, Rubén, es que el 100% de las modificaciones que nosotros solicitamos al texto original del proyecto de ley bases en cuanto al capítulo de hidrocarburos fue también aprobado por el Senado de la Nación, ¿no? Sí, ya están firmes, digamos. Exactamente, con Mm, lo cual ahora lo que vamos a hacer es ratificar justamente ese texto, que es lo que dio origen a nuestro acompañamiento en términos generales mm, a la ley bases, ujú. entendiendo que el oficialismo tenía los votos suficientes, 129 en este caso, la mitad más uno, lograron 142, con lo cual ese trabajo coordinado y en sintonía que hicimos con el equipo del gobernador Rolando Figueroa, y ahí quiero destacar a Gustavo Medele como ministro de Energía, y a Alejandro Monteiro, quien es secretario ejecutivo de la OFEPI hoy. Mm, Creo que fue muy bueno, esto lo vamos a ratificar, esto tiene que ver con las modificaciones de la ley 17.319, que es de hidrocarburos, mm, busca maximizar la renta petrolera. Tengamos en cuenta que hoy solo el 8% del potencial que tiene Vaca Muerta ha sido aprovechado. Tenemos una ventana de 30 años de petróleo, de más de 100 años de gas, mm, con lo cual ese recurso hay que monetizarlo, y a eso se le suma también, Rubén, lo que es el RIGI o RIGI, depende, mm, cada uno lo menciona como quiere, ese régimen de grandes inversiones que va a traer aparejado beneficios impositivos y fiscales a empresas que hagan inversiones por cifras considerables. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en esa planta de GNL mm, con salida al mar por el Río Negro? ujú. Pero también es cierto que se necesitan gasoductos, más aún con esta producción récord que está teniendo Neuquén por estos días, con lo cual creo que también ese capítulo del régimen de grandes inversiones fue enriquecido por el Senado de la Nación, con lo cual también estaríamos en condiciones de acompañar Ujú. ese capítulo con las modificaciones que vienen del Senado. Claro, hay que entender que hay que rápidamente desarrollar una política muy agresiva de inversión para resolver todos los problemas que genera la mayor producción de infraestructura, ¿no? Se necesita transporte, se necesita industrialización, se necesita conectividad, es decir, cosas que no pueden demorarse, ¿no? Exactamente, mira, en una visita que hicimos a Houston hace 15 días atrás, uno, bueno, se viene maravillado, ¿no?, del nivel de inversión que existe entre lo público y privado, entre lo privado y lo público, ¿no?, con Mm, reglas de juego claras, estabilidad política, mm, estabilidad económica. Y eso es muy importante para estos aspectos que mencionás, Rubén. O sí. sea, industrializar, por otro lado, trabajar lo que es la infraestructura necesaria, la Mm, logística necesaria, mm, y por otro lado, todo lo que se complementa con la industria petrolera, porque no solamente aquí trabaja Neuquén, Río Negro, sino también trabaja la industria metalmecánica, por ejemplo, de Santa Fe, de Buenos Aires. O sea, en definitiva, es un ganar-ganar. claro. Y fuera de lo que es Permian, por ejemplo, en Estados Unidos, el Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo, la cuarta de petróleo. Y Mm, yo he visto cómo esta discusión del régimen de grandes inversiones que han producido algunos sectores de la política se han olvidado, por ejemplo, aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre, que en el año 2013 una gran inversión que terminó siendo el acuerdo de Chevron con YPF, una empresa norteamericana con una empresa de mayoritaria composición en sus acciones del Estado como lo es YPF, 1.500 millones de dólares en aquel momento,
fue lo que generó la cabecera de playa para lo que es hoy el recurso no convencional de gas y petróleo. O sea, si vamos 11 años para atrás, si eso no hubiese ocurrido, seguramente hoy Vaca Muerta no sería la realidad que es. Entonces creo que es muy importante esto que mencionabas, de poder trabajar en distintos aspectos que hacen a una industria que genera el 70% de los recursos que compone el presupuesto provincial. Hoy las regalías y los ingresos brutos producto de gas y petróleo en Neuquén es lo que conforma el presupuesto provincial, así que sin dudas allí está nuestro futuro, ¿no? ¿Tiene usted la misma visión porque el gobernador Figueroa ha enfatizado mucho el tema del gas natural licuado, es decir, el GNL, de desarrollar esa posibilidad rápidamente porque es lo que abriría la puerta realmente a que creciera la producción de gas en la magnitud que puede crecer y a través de lo que facilitaría el GNL, que es básicamente la exportación con los barcos, ¿no? A otros continentes. ¿Está de acuerdo con esa visión de enfatizar el GNL? Sí, totalmente. El gas natural licuado lo necesita el mundo. De hecho, hay empresas a nivel mundial que tienen justamente barcos, que son aquellos que trasladan este producto que nosotros tenemos en abundancia en la roca de Vaca Muerta, pero que además de extraerlo, tal cual decís, o sea, hay que exportarlo. Coincido con la visión que tiene el gobernador Rolando Figueroa, pero también sabes que se destaca en el mundo, bueno, concretamente en Washington y en Houston, que es donde me tocó estar, Rubén, es la previsibilidad política en cuanto al desarrollo de lo que hace a políticas públicas relacionadas al el gas y petróleo en la provincia de Neuquén y también la seguridad jurídica. Por eso nosotros insistíamos mucho que en la ley bases no se tocaran competencias provinciales, Claro. porque justamente el valor agregado que tiene Neuquén es que utilizamos bien esas herramientas para dar seguridad jurídica a quienes vienen a invertir a la provincia de Neuquén, ¿no? Sí. Y por otro lado también buscando un equilibrio. Por eso también decimos que en el capítulo de ganancias, concretamente en lo que hace a la ley de medidas fiscales, nosotros no estamos de acuerdo con restituir ese impuesto a los salarios, porque naturalmente eso también afecta, por ejemplo, a lo que es trabajadores del sector petrolero y de servicios, porque un sueldo bruto en la industria está muy por encima del 1.800.000 pesos, Claro. con lo cual además de eso pagar ganancias a nosotros nos parece que no es justo y además nos parece que también es una discusión saldada, no solo en la provincia, sino también lo es a nivel nacional. Seguro. Lo que pasa es que hay una fuerte presión de parte de los gobernadores de muchas provincias del norte que reciben una parte importante de coparticipación de ese impuesto en el caso de que se vuelva a cobrar, ¿no? Exactamente. Ese es el nudo de la cuestión y allí es donde, bueno, las provincias patagónicas, que tenemos una incidencia a la hora de votar menor a la que puede tener Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, bueno, las del norte, como vos decís también, pueden llegar a marcar la diferencia, pero por ahí, Rubén, en función de cómo se trató en el Senado, hay que ver cómo evoluciona el voto del bloque radical, que Claro. nosotros allí vemos en diputados algunas diferencias, algo distinto a lo que ocurrió en el tratamiento anterior, en diputados. Bueno, veremos. No hay que abandonar nunca la batalla hasta que efectivamente se termine.